Muchas gracias, Juan Carlos. Hola, hermano. Qué bendición verle por tercer día consecutivo. La verdad que ha sido súper lindo este tiempo, un tiempo donde el Señor nos ha llenado, nos ha desafiado un montón. Eh, Hemos aprendido de distintas cosas, desde el interés que tiene nuestro Padre en sanarnos, en tratar nuestro corazón. Y anoche terminando con una noche realmente gloriosa, llena de obediencia, llena de compromiso, llena de palabra del Señor. Y es un desafío siempre compartir su palabra, y también es un desafío compartir el último día, y también es un desafío, a mí por lo menos primera vez que me toca compartir mirando una pantalla. Es bastante distinto, pero aquí yo los tengo a todos en cuadraditos chiquititos, así que es como si estuvieran frente a mí. La palabra que hoy les quiero compartir eh, busca llevarnos como iglesia a recordar, entender quiénes somos, quién es la iglesia, quiénes somos nosotros, quién es Esmeralda. Y si bien muchas veces estamos insertos en la iglesia, vivimos nuestra vida de iglesia, muy pocas veces nos detenemos a pensar quién realmente soy, quién realmente es Esmeralda. Y durante los días anteriores los chicos muchas veces nos expusieron sobre quiénes somos nosotros, quién soy yo, la importancia de mantener nuestra identidad firme en Cristo. Pero hoy quiero que no solamente pensemos en cuál es mi identidad como hijo, sino que también podamos, perdón, que entró mi papá, sino que también podamos pensar cuál es nuestra identidad como iglesia. Pero la verdad es que para poder tener claro cuál es una identidad o una visión o por qué hacemos lo que hacemos o qué es lo que tenemos que hacer, primero que nada tenemos que saber quiénes somos y cómo hemos llegado hasta acá. Entonces, sin el interés de hacer un largo recorrido por la historia de la iglesia, sí quiero que recordemos un poquito cómo es que hoy es posible que estemos acá. No en la plataforma de Zoom, sino cómo es posible que hoy la iglesia exista. Pero antes de eso, voy a invitarles a que podamos orar, porque entiendo que esta es una palabra que tiene que ir más allá de nuestra mente, de nuestro entendimiento, y debe llegar a nuestro espíritu. Señor, en esta hora te damos gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos a poder hablar con claridad lo que tú quieres enseñarnos como familia Esmeralda, lo que tú quieres enseñarnos como iglesia. Abre nuestro entendimiento y sobre todo abre nuestro espíritu a recibir lo que tú tienes para nosotros. Estamos dispuestos a escuchar, a aprender, Señor, y a enfocarnos en lo que tú realmente quieres para la iglesia de hoy. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Entonces, les quiero invitar a hacer un recorrido bíblico de cómo es posible que hoy seamos lo que somos. Y a muchos nos ha venido bien este tiempo haber estudiado sistemáticamente cada libro de la Biblia, hasta donde vamos, que estamos en los profetas, y ver cómo Dios ha estado desde el principio, desde Génesis, cuando llama a Abraham, siempre ha estado enfocado en hacernos un pueblo especial, en hacernos los escogidos, los llamados. Y Dios de la nada pareciera, se aparece ahí en el desierto y comienza a trabajar en un plan que hoy podemos disfrutar. Toma un pueblo, lo escoge y va trabajando durante él. Desde los patriarcas, Dios va dando distintos pasos de cómo es que el pueblo debe conducirse, que el pueblo tiene que andar y actuar en favor de lo que Él quiere hacer con él. Y comienzan a avanzar los años, transcurre la historia y llega ese momento glorioso donde cientos de profecías se cumplen y las palabras se hacen real, donde en un pueblo, en un pequeño pueblo
llega y se hace carne el Salvador. Y tenemos aquí la presencia, la manifestación de Jesucristo en la tierra, mostrándonos cómo cada vez vamos llegando y avanzando más a ese plan supremo que Dios tiene para su iglesia y que Dios tiene para nosotros. Y más allá de haber sido bendecidos con recibir al Salvador, esa sección de la tierra se ve bendecido con ser transformados por el mensaje del Evangelio, partiendo por la vida de 12 hombres que decidieron creerle y que no solamente vivieron con Jesús y aprendieron de él durante un tiempo, sino que también continuaron haciendo lo que Dios les dijo que tenían que hacer. Se mantuvieron firmes en la gran comisión, en lo que Dios había ordenado para ellos. Y poco a poco la iglesia empieza a expandirse. Ya no eran solamente esos 12 apóstoles, sino que eran muchos los creyentes los que comenzaron a creer en el Señor Jesucristo como su Salvador. Y si bien primeramente eran solo los judíos los que tenían esta oportunidad de entenderse como los escogidos para este plan tan hermoso para el mundo, poco a poco distintas personas, los llamados los gentiles, los que pertenecían a otras naciones, a otros lugares del mundo, comenzaron a entender que esa elección tan particular no era solamente para el pueblo de Israel, sino que era una elección para el pueblo de Cristo el Señor. Y así es como comienzan a trabajar, comienzan a organizarse, comienzan a tener distintas formas de estar unidos, de compartir la palabra. Y vemos como ayer Raúl nos hacía un estudio de cómo Pablo fue llamado por el Señor y fue guiado a seguir cumpliendo con este plan que el Señor tenía para su pueblo. Y así es como Pablo y muchos otros más comienzan a ya no solamente mostrar este mensaje a sus alrededores más cercanos, sino que comenzamos a ver que hay distintos viajes misioneros donde ellos van de ciudad en ciudad predicando acerca de la palabra del Señor, y no solo predicando, sino que formando lugares de adoración, formando comunidades de fe que son como la primera versión, que podríamos decir, la primera versión de la iglesia que hoy somos. Y así es como en distintos lugares comienza a crecer la iglesia del Señor, comienza a formarse este cuerpo, este organismo que muchos no entendían, que muchos incluso repudiaban, una iglesia del Señor que comenzó a formarse, a establecerse con algunos diáconos, obispos que también estaban encargados de la organización, que juntos supieron enfrentar las distintas circunstancias, las distintas amenazas que también representaban para el resto del mundo, porque por más divino y glorioso que el mensaje del Señor pueda parecer y pueda ser para nosotros los que le hemos recibido, siempre será una contradicción y una locura para los que no lo entienden. Y la iglesia siempre ha tenido que ir luchando contra esa locura del mundo. Siempre ha tenido que ir luchando contra esa mirada de muchos otros que dicen, ¿qué es la iglesia? ¿Por qué hacen esto? ¿Qué hacen? Y comenzó a establecerse y comenzamos a ver cómo ya no tan solo era un llamado divino de Dios para un pueblo, sino que ya comenzamos a ver a la iglesia con cierta estructura, y no quiero que se asusten porque hay como un boom de asustarse con la palabra estructura, sino que la iglesia comienza a tomar esta forma organizada, esta forma que entienden que es necesaria para seguir avanzando. Y sin tomar muchos años, la iglesia sale de estas pequeñas comunidades y comienza cada vez a tomar una forma
más importante y comienza a salir de esta región del mundo y comienza a expandirse. Y bueno, ayer Bruno nos hablaba un poco de cómo hombres como Martín Lutero, por ejemplo, con ese espíritu de querer una iglesia sana, una iglesia que conociese su palabra, que conociese las verdaderas bases, comienza a cuestionarse, a reestructurar, no con el afán de destruir lo que la iglesia ha hecho hasta ahora, porque la iglesia también estuvo marcada de episodios difíciles, de episodios de abuso, de corrupción, pero en medio de esa historia manchada con cosas negativas, debemos reconocer que hubo gente que amaba tanto la iglesia, no la institución, sino que amaba tanto la iglesia del Señor, que se atrevió con su vida, que se expuso a tomar riesgos en favor de que la iglesia del Señor, tal como Él la había planeado, se mantuviese en pie y conservara esa esencia. Y así es como estas personas comienzan a expandir y expandir el trabajo, el plan del Señor en el resto del mundo. Y cargado de este ADN de entrega y de amor, es que vemos a personas como David Trumbull, Diego Thompson o John Canut de Bond, que hacen posible que ese sueño, que esa iglesia del Señor nos llegue a nosotros. Ellos son los que trajeron el Evangelio a nuestra nación, a Chile, y que tuvieron vidas marcadas por entrega, por sacrificio, pero también marcadas con mucha búsqueda del Señor, con mucho hambre, con mucho poder del Espíritu Santo, porque entendían que lo que estaban trayendo a nuestro país no era una misión personal, no era una visión personal, sino que era la visión del Señor llegando literalmente hasta el fin del mundo, llegando hasta nuestro país. Y yo realmente agradezco la vida de esa larga lista de personas que podemos ver desde Génesis hasta la llegada de estos misioneros a Chile, que con esfuerzo, con sudor y con muchas rodillas gastadas, hicieron posible que el Evangelio, que su iglesia fuese real en nuestra nación. Y así es como la iglesia del Señor siguió avanzando. La iglesia no fue que, bueno, vino a Chile, hubo un avivamiento y ¡puf!, está la iglesia que hoy tenemos. No, en ese transcurso también hubo un montón de hombres y mujeres que en su mayoría son anónimos, que en su mayoría son incluso parte de nuestra familia, parte de nuestra historia personal, que entregaron todo con tal de hacer que la iglesia permaneciese hasta el día de hoy. Muchos de nuestros abuelos, tal vez tatarabuelos, fueron los primeros que predicaron el Evangelio en alguna ciudad, los que se amanecían día y noche, estaban de rodillas orando al Señor porque su ciudad fuese transformada, los que salían a la calle y predicaban en la mañana, en la tarde, en la noche, acerca de lo que Dios quería para su iglesia. Nuestra historia, lo que hoy somos, está cargado de hombres y mujeres que decidieron ser parte de la historia. No que entendieron que bueno, la iglesia es y yo me sumo y todo pasa, todo fluye, sino que entendieron que la iglesia se forma y se mantiene en base a decisiones firmes, en base a actos intencionales, en base a un amor que fuese más allá de qué lindo estar en la iglesia, me encanta, sino que yo voy a estar ahí en la brecha trabajando. Y durante este tiempo, nuestra sociedad se ha visto envuelta en un montón de cambios que podríamos considerar buenos, cambios que podríamos considerar malos, pero que son parte del transcurso del mundo. Los años han traído sus propias revoluciones, sus propios cambios,
Y la iglesia ha entendido que no vive en una burbuja, que mientras todo el mundo avanza, ella sigue como intacta, sino que ha entendido que frente a estos cambios, la iglesia también debe saber cómo avanzar. Y hay un estudio que aprendí, o sea, que escuché hace no mucho, que divide a las últimas generaciones del Evangelio en tres. Y quiero que hagamos una pasadita rápida sobre estas tres generaciones que han ido añadiendo trabajo, que han ido construyendo a la iglesia del último tiempo. La primera sección la cataloga como la generación de los abuelos, que es de nuestros hermanos que tienen como 70 más de 70, y que es una generación que siempre en su época y en el tiempo donde ellos estaban como a cargo, por así decirlo, de la iglesia, estaba enfocada en conservar la verdad, en mantener la sana doctrina. Somos gente que si nosotros hoy hablamos con ellos, conocen mucho de la palabra, saben muchos versículos bíblicos porque su celo por lo de Dios era muy fuerte. Su celo por la esencia de la iglesia era fuerte. Ella es gente que nosotros vemos que nunca transaron, que se convirtieron al Señor y fue un cambio total, un cambio radical, y que siempre estuvieron enfocados en conservar la verdad. Pero todos siempre en este camino de construir y de hacer y de aportar, también se cometen ciertos errores, y ciertos errores que está bueno reconocerlos para aprender de ellos, no con el afán de juzgar ni de criticar, pero podemos ver en algunas personas que estos que estaban tan enfocados en mantener la verdad, en conservar la sana doctrina, en ser celosos de su palabra, muchas veces cayeron en el extremo del legalismo, donde todo era inflexible, donde nada se podía cuestionar ni siquiera un poco. Son los que muchas veces honraban a los líderes a tal punto que no se podía cuestionar absolutamente nada. Y en este celo por la verdad, muchas veces cometieron el error de caer en el legalismo. Y ese es un error que de hecho hasta nosotros hoy como que lo tenemos en nuestro ADN, porque son quienes han formado lo que somos hoy. Más adelante, más cerca en el tiempo, nos encontramos con la segunda generación, que sería la generación de los padres, que es como entre los 35 y los 60 años. Y esta es una generación que se le llama como la generación del cambio. Fueron los que se atrevieron a cambiar la imagen de la iglesia, fueron los que incorporaron ciertos elementos a la iglesia, los que se animaron a hacer eventos, los que se preocuparon o se animaron por cambiar la imagen de la iglesia, los que muchas veces fueron tildados de mundanos, que dejaron que el mundo entrara a la iglesia porque se sacaron la corbata, porque introdujeron instrumentos. Ahí tenemos un pastor de la generación de los padres que sacó la corbata, que introdujeron estos elementos nuevos que tal vez para la generación de los abuelos fue como, ¿qué están haciendo? Y realmente hubo un choque entre medio. Pero fueron los que entendían que la iglesia no se podía quedar estancada en un solo lugar, sino que la iglesia también debía avanzar y que la iglesia necesitaba ser cambiada y transformada, obviamente no perdiendo la esencia, pero sí habían ciertas cosas que había que modificar. Fueron estos que se animaron a hacer cosas distintas, pero que también cometieron errores. Y uno de los errores como más fuertes fue que muchos terminaron enfocándose en los nuevos métodos, en las nuevas formas, en las nuevas y mejores estrategias, y de repente fueron perdiendo el enfoque de cuál era la esencia de la iglesia.
Y si nosotros miramos un poco más atrás, y ustedes que llevan algunos muchos más años que yo en la iglesia, pueden ver cómo estos cambios han sido reales, cómo muchas veces esta generación que se animó a cambiar, algunos se quedaron estancados en ese cambio y que cambiaron muchas cosas y se enfocaron en las estrategias, en las formas, y se fueron olvidando o dejando un poco de lado la palabra, la esencia, el ser un poco más radicales. Y luego nos encontramos con el tercer grupo, que es la generación de los hijos, que es los que hoy tenemos menos de 35. Y es una generación que está como enfocada en la integración, que buscan cuál es mi lugar en la iglesia, cuál es mi voz en la iglesia, que quieren ser parte, pero con este sentimiento un poco de yo quiero ser parte, que muchas veces nos cuesta mucho ser espectadores de algo en lo que no estamos participando, pero también es una generación llena de muchos dones y talentos que años anteriores no hubiésemos creído o entendido que podían ser parte del servicio a Dios. Una generación bastante abierta, que se cuestiona muchas cosas, pero una generación que pese a toda esta apertura de mente y esta que si le decimos hoy el culto va a ser por Zoom, no les afecta nada. Hoy vamos a empezar primero por la predicación y después por la música, no les afecta nada. Una generación que no se espanta por los cambios, que está muy abierta a todos ellos, y es lo que vemos dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Es lo que vemos a nuestro alrededor. Pero una generación que corre el tremendo riesgo de estar tan dispuesto al cambio que terminan cambiándolo todo. Y ese es como el mayor riesgo y el mayor error que esta generación, la generación de los menores de 35, pudiese sufrir. Ser tan abiertos, ser tan flexibles, llegando al punto de cambiarlo todo. Y es algo que realmente no queremos que pase. Pero también entendemos que durante este recorrido podemos ver que la iglesia es mucho más que una institución, que es mucho más que un grupo de personas, que la iglesia podría compararse con un organismo vivo, un organismo que tiene vida y que, como toda cosa que tiene vida, también va cambiando. Y si bien nosotros entendemos que la iglesia es algo divino, que no es algo terrenal, si entendemos que la iglesia vive en un plano espiritual, no podemos creer que, como les decía anteriormente, que vivimos en una burbuja. Que vivimos en una burbuja. Sabemos que no somos los que siguen a la corriente de este mundo, pero no por eso nos podemos cegar a lo que pasa en el mundo. Dios nos llamó y nos formó como iglesia en la tierra. Y así como nuestra tierra va cambiando, nuestra sociedad, nuestro entorno va cambiando, la iglesia del Señor también debe entender que debemos enfrentarnos a ciertos cambios. Yo creo que a la mayoría tal vez nos sentiríamos mucho más cómodos si la iglesia fuese igual que como cuando nos convertimos. Y muchas veces tenemos este sentimiento de cuando yo me convertí las cosas eran así. No, que la iglesia de mis padres era así. Que cuando nosotros éramos jóvenes actuábamos así en la iglesia. Pero más allá de esos lindos recuerdos, el pasado no puede ser un freno a lo que ha de venir. El Señor, yo siempre he dicho que si el plan del Señor para nosotros fuese que viviésemos aparte del mundo, hubiese creado como dos tierras. Una donde cuando uno se convierte, te manda a la otra, y vivimos en un mundo donde somos el planeta iglesia. Pero no es así. El Señor nos mandó a ser iglesia en el planeta Tierra.
Y nuestro planeta está cambiando. Y la iglesia del Señor tiene que ir a la par de esos cambios, a la par de esos avances. Como les decía antes, la iglesia, nosotros como cuerpo somos algo así como un organismo vivo, un organismo al que el Señor les da vida y que permite que nosotros, pese a nuestras diferencias, todos estemos como bajo el título de órgano y todos formemos la iglesia. Quiero invitarles a hacer una pequeña pasada por 1 Corintios 12, bueno, 1 Corintios 12 del 12 al 13 y Efesios 4, 12 y 13, que son pasajes que hace un tiempo venimos como cada vez asimilando más como iglesia, pero siempre es necesario y bueno repasar. 1 Corintios 12, versículos 12 y 13 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber un mismo espíritu. Y en Efesios 4, los mismos versículos 12 y 13. No sé si lo encontró. Ya, ahí tengo algunas manitas. Efesios 4, versículos 12 y 13 dice que, bueno, que él viene hablando de este cuerpo, de la unidad del Espíritu, y el 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces entendemos que somos la iglesia desde que comenzó a formarse, desde que se escribieron estos capítulos hasta hoy, somos un cuerpo y tenemos esta esencia de que hemos sido unidos por el Espíritu Santo y de que todos somos parte de este mismo cuerpo, de este mismo organismo que tiene como meta final y como meta gloriosa, ¿sí? El llegar a la unidad de la fe, llegar a la plenitud de Cristo. Pero no es que solo yo deba llegar a esa plenitud, sino que es una iglesia que mientras avanza esa plenitud, va rescatando y va tomando a otros para que también sean parte de ese día fantástico, de ese día genial donde seamos plenos en nuestro Señor, seamos parte de lo que Él tiene, porque Cristo ha llamado a la iglesia y ha puesto a distintos hombres y mujeres en el camino y en el transcurso de la historia de la iglesia, no solamente para que algunos pocos tengamos un buen dormir o una confianza de que Dios está y que Dios me ama, sino que han habido mártires, han habido gente que ha entregado todo para que la iglesia avance en favor de su objetivo y que no llegue sola, sino que llegue con los demás que va rescatando. Ayer Raúl nos decía, nuestra misión, nuestra visión como iglesia es reconciliar al mundo con el Señor. Y esa es la misión que nosotros tenemos, una visión que nos debe impulsar todo el tiempo a seguir hablando. A mí me encanta Pedro cuando dice que no podemos dejar de hablar y decir lo que hemos visto y oído, y ese debería ser como parte de nuestro pensamiento básico de la iglesia, no poder dejar de decir lo que somos. Pero nos enfrentamos, al igual que estos hombres que yo les mencionaba, yo creo que no es que nacieron con un don sobrenatural y que, wow, reformé la iglesia, wow, transformé todo, sino que yo creo que se vieron enfrentados, Martín Lutero se vio enfrentado en un mundo, a una iglesia
que no era para todos, que era corrupta, que estaba dejando principios del Señor a un lado, y él le dijo, Señor, ¿qué es lo que hago? ¿Cómo avanzo? Y la iglesia del Señor, además de ir avanzando, debe ir haciendo esta pregunta constante al Señor. Señor, ya, estamos bien, somos la iglesia del 2020, una iglesia que hoy por hoy hemos visto mucho más evidente los cambios de planes del Señor, pero no es una iglesia que frente a estos momentos debe decir, bueno, me pauso y espero a que todo siga. Yo les confieso, cuando empezó esto de la cuarentena, yo dije, bueno, es una pausa y seguimos. Y comenzaron a avanzar los meses y yo dije, no puedo seguir pausada en mi vida. Y la iglesia del Señor tampoco puede seguir pausada. Debemos preguntarle, Señor, ¿qué es lo que debo hacer? Y no hay forma de saber cuál es la meta que el Señor quiere para nosotros como iglesia que no sea preguntándole al Espíritu Santo, que no sea en una vida de comunión sincera con Él. Yo, más que pasemos horas como iglesia orando, que nuestra pregunta sea sincera, porque de nada me sirve a mí pasar horas y horas preguntándole al Señor qué es lo que quiere, pero cuando me paro y sigo avanzando como iglesia, hacer lo que yo sé, lo que yo entiendo, lo que a mí me parece que es correcto. Hay un pasaje de la Biblia que a mí desde hace mucho tiempo me ha marcado mucho y está en Hechos 16, un pasaje que tal vez muchos conocemos, que es la historia de la visión del varón macedonio, y que nos encontramos a un Pablo tan capo, que podríamos decir, tan entendido en la palabra, tan entendido también en lo espiritual, que avanzaba en favor de la función que el Señor le había dado, llevar el mensaje de salvación a todas partes. Pero en medio de este avanzar de la iglesia que estaba haciendo en ese momento, Pablo se ve frente a una situación muy extraña. El Señor no le permite ir a ciertos lugares y casi que lo empuja a ir a otros. Y Pablo solamente pudo realizar esta acción gracias a la obediencia y al entendimiento que él tenía con el Espíritu. Vamos a leer Hechos 16, desde el versículo 6 al 10, que se relata esta visión. Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Pareciera no tener sentido. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió, pero iban a predicar la palabra del Señor. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Y aquí nos encontramos con un hombre que, al igual que cada uno de nosotros, fue pieza fundamental para el avance de la iglesia. Que tal vez nuestra historia no está quedando escrita en una Biblia que otros van a leer, pero cada uno de nosotros tiene la misma responsabilidad que Pablo de escuchar al Señor y de avanzar en favor de lo que Dios quiere para la iglesia. Pablo entendía que para llegar al propósito final debía estar alineado con su espíritu. Y hoy estamos en una nueva generación. Yo, tal vez no, la palabra generación no está bien usada, pero estamos en otro tiempo, en otra etapa. La iglesia del 2020, una iglesia que sobre todo en Chile se ha visto enfrentada a un montón de cambios, a un montón de circunstancias complicadas, difíciles, a situaciones que nos han cambiado la forma de vivir la iglesia.
El año pasado yo creo que nadie se imaginó que íbamos a estar adorando juntos al Señor, viéndonos en cuadraditos chiquititos en una pantalla. Pero la iglesia también ha entendido que debe avanzar y que no debe pausar. La iglesia del Señor no puede estar en un periodo de pausa. La iglesia del Señor tiene que constantemente preguntarle al Señor qué es lo que quieres que hagamos. Y saben que nos vamos a enfrentar a situaciones que parecieran no tener respuesta. En el capítulo 17 del mismo Hecho, después podemos ver cuando Pablo llega a predicar y se encuentra con una situación donde no sabían quién era Dios. Y Dios le da la capacidad y las palabras y la estrategia de decir, voy a hablar del Dios no conocido. Y algo que a nadie se le hubiese ocurrido, una forma en la que a nadie se le hubiese ocurrido presentar a Dios, Pablo lo logra hacer porque estaba sensible a cómo era que el Espíritu Santo le decía que debía mantenerse hablando. Entonces, en este tiempo no hay una forma específica para saber cómo debemos actuar. Yo me encantaría terminar esta prédica diciéndole, lo que vamos a hacer, Iglesia Esmeralda, es esto, una vez por la semana, no tengo la estrategia, pero sí sé que lo que podemos hacer es preguntarle al Señor cómo lo podemos hacer. Preguntémosles al Señor cómo es que podemos seguir avanzando. Y ¿saben qué? El desafío para nuestra iglesia hoy no es formar una nueva generación con los jóvenes, no es avanzar de cierta forma con las mujeres, sino que es formar una generación o una familia que esté integrada por todos, las distintas generaciones, que los jóvenes podamos escuchar a los de la generación de los abuelos y la generación de los padres y decirles cómo es que pudieron hacer eso, cómo es que avanzaron. Enséñenos acerca del celo por la palabra, enséñenos las distintas formas que el Señor les ha mostrado, que podamos tener conversaciones donde los más grandes les digan a los más chicos, no entiendo cómo la iglesia se puede abrir a esto, no entiendo esto de la integración, no entiendo esto de acercar a los demás, pero necesitamos como iglesia ser ese cuerpo. Yo no quiero inventar hoy una nueva generación, sino que quiero que Esmeralda, que la familia Esmeralda, que nuestra iglesia, le preguntemos al Señor, ¿cómo es que puedo avanzar? ¿Cómo es que puedo poner lo que yo tengo al servicio del Señor? ¿Cómo es que puedo unir los nuevos talentos extraños de visión, de distintas cosas, con el conocimiento profundo de la palabra que tienen mi hermana María Gómez, por ejemplo, con ese poder, ese fuego que tiene mi hermana Dori, mi hermano José al hablar del Señor? ¿Cómo es que podemos integrar todo eso en favor de lo que el Señor quiere para nosotros? Hoy el llamado para la iglesia es comprometernos con ser uno de esos tantos que han sido escogidos por el Señor para cambiar, para transformar la iglesia. Hoy, como yo les decía, no estamos escritos en una Biblia. Nadie tal vez va a saber nuestra historia, pero sí tenemos la responsabilidad frente al Señor de ser esos que estén dispuestos a entregarlos todo. Que no sé si alguno de nosotros llegará a ser un mártir, no sé cómo está la situación, pero que sí estemos dispuestos a entregar todo por la iglesia del Señor, para que miremos al pasado con amor y veamos todo lo que las generaciones anteriores han hecho en favor de que hoy la iglesia sea real y que juntos nos preguntemos cómo es que debemos avanzar, cuál es la iglesia que le vamos a dejar a mis hijos, a nuestros nietos. ¿Cuál va a ser la iglesia de 20 años más adelante? ¿Qué es lo que les vamos a entregar? Que el Señor nos ayude a hacer esa iglesia, porque nosotros somos parte del plan del Señor para la humanidad. Nosotros no somos llamados a pasar un lindo tiempo en Zoom. Somos llamados a hacer que la iglesia del Señor permanezca,
que siga viva, que siga manteniendo su esencia, que siga cercana a su palabra y que sigamos avanzando. Hoy el desafío es comprometernos con el Señor y decirle, tal como ayer decíamos, Señor, yo me comprometo a cumplir mi llamado, que digamos, yo me comprometo a ser los que construyan esa esmeralda que tú quieres, a ser esos que avancen con la iglesia que tú anhelas para nosotros, que nosotros seamos capaces de fortalecer los valores, la verdad, y que seamos capaces de soñar con la mente del Señor. Se vienen tantos cambios en este mundo, hay pronósticos que parecen de película, que insertan cosas de robótica, de integración, de todo. No sabemos cómo va a ser la sociedad más adelante, pero sí sabemos que si estamos comprometidos de todo corazón con el Señor, no importa si todo se transforma en robot, en pantalla, no sabemos. La iglesia del Señor va a permanecer intacta. La iglesia del Señor va a permanecer firme porque ese es el plan que Él tiene para nosotros. Así que, hermanos, ese es el desafío, que la generación, que no olvidemos de los títulos de generación de abuelos, generación de padres, generación de hijos, y que entendamos que hoy somos la esmeralda que el Señor necesita y que queremos ser la que deje una esmeralda para las futuras generaciones, donde la verdad permanezca, donde la oración permanezca, donde el escuchar a Dios permanezca como pilares fundamentales para los que somos. Yo me comprometo a ser parte de esa iglesia que el Señor quiere formar. Yo me comprometo a ser parte de ese futuro. Y si alguno de ustedes también se quiere comprometer a hacernos uno, a trabajar unidos, a desgastar nuestras rodillas, a dejar que la gente nos mire feo, con tal de que la iglesia del Señor permanezca viva, les quiero invitar a orar conmigo, a hacer una oración de compromiso con el Señor. Señor Jesús, aquí está mi vida. Señor, hoy tal vez no en un templo, sino encerrada en mi habitación, me comprometo delante de ti, junto con mis hermanos, a ser aquellos que cuiden a tu novia, que cuiden ese cuerpo, Señor, que avancen conforme a tus planes y tus propósitos. Señor, tu palabra dice que no vendrán días mejores, pero sí sabemos, Señor, que la iglesia del Señor no se debilitará. Señor, sabemos que aunque pasen las cosas más terribles, la iglesia del Señor permanecerá intacta. Pero entendemos que eso no sucederá por arte de magia. Sabemos, Señor, que nosotros somos los encargados, los responsables, los llamados por ti para hacer que tu iglesia no decaiga. Señor, vemos como la iglesia en otras partes del mundo cada vez se ha corrompido más, cada vez se ha debilitado. No queremos eso para nuestra nación, no queremos eso para Esmeralda. Queremos seguir formando parte de la historia que tantos pastores, tantas generaciones, de tantas lágrimas que se han sembrado sobre esta congregación. Queremos seguir sumando, aportando, Señor, aprendiendo de los errores, pero avanzando con la mirada puesta en ti. Señor, ayúdanos a ser uno en ti y a, sobre todo, Señor, tener claridad de tu espíritu, de qué es lo que tú quieres para nosotros, de cómo es que lo debemos hacer, escuchándote a ti. Aquí está nuestra vida, Señor, y estamos dispuestos para ser esos hombres escogidos por ti, para mantener a tu iglesia viva, Señor, para avanzar juntos a esa plenitud que tú has planeado para nosotros. En tu nombre, Señor. Amén. Amén.